Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú me la diste a mí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos, hermanos, a nuestro culto de estudio bíblico. Gracias por estar ya en sintonía. Gracias por estar ya conectados a la Iglesia del Aire. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, por estar ya en esta preciosa noche de miércoles de estudio bíblico. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están conectados. Gracias por estar ya en sintonía de su culto a nuestro Señor Jesucristo, este culto de la Iglesia del Aire, estudio bíblico. Bienvenidos. En breve momento estaremos predicando el estudio bíblico de Hebreos capítulo 6, versículo 1. No se lo vaya a perder porque son uno de los versículos que causan más controversia en cuanto a la salvación. No se lo vaya a perder. En breves minutos, para iniciar, le invito a que podamos leer el consejo de este día. Y busquen sus Biblias conmigo, mis hermanos, en esta hora. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. En esta preciosa ya noche prácticamente, hermanos. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Vamos a leer el consejo del Señor esta preciosa noche, hermanos. Proverbios capítulo 17. Vamos a leer nuestro proverbio del día. Proverbios capítulo 17. Dice el Señor en su palabra en esta preciosa tarde. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y a la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve hallará prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo.
El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con sus lenguas caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hemos leído el proverbio del día. Vamos a orar para dedicar este culto al Señor. Les pido que oremos en esta noche, que dediquemos este culto al Señor, porque este culto es para Él, hermano. Por eso en esta noche le pido que nos unamos para que el Señor bendiga este culto. Padre y buen Dios, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Gracias, bendito Señor, por permitirnos poder estar, Señor, una vez más congregados, Señor, en su culto de estudio bíblico. Esta noche, Padre, nos congregamos para poderle celebrar y dedicar este culto a usted, Señor Jesús, porque este culto, Señor, es para usted. Recíbalo, Padre, como ofrenda de olor fragante. Enséñanos, instrúyanos a través de su palabra. Señor, oramos por la situación de nuestro país. Oramos, Padre, por lo que estamos atravesando. Oramos esta noche, Padre, para que tomes el control, Señor, de este virus y que podamos, Señor Jesús, como país, poder salir adelante de esta crisis. Guarde, Señor, a todos los que están, Señor, de una u otra manera expuestos, Señor, a este virus. Cúbrelo con tu sangre. Ten misericordia de tus hijos que ya están saliendo a trabajar, Padre. Protégelos en el nombre de Jesús. Lo pedimos todo. Amén y amén, hermanos. Qué bueno, qué bendición. Hermanos, bienvenidos todos los que ya están conectados. Que Dios les bendiga. Les invito a poder compartir esta transmisión. Fíjese que cuando usted le da compartir a este culto, usted está haciendo la obra de evangelista. ¿Por qué? Porque usted está propagando el evangelio. Esta palabra podemos llegar a más países, a más amigos. Así que le invitamos a que pueda compartir su culto de la Iglesia del Aire y así usted podrá impulsar la palabra de Dios a otros lugares. Ayúdenos a compartir. Este culto será de mucha bendición, hermano. Gracias a los que ya están conectados. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de los que ya están conectados. Bendiciones a todos mis amados hermanos que ya están conectados. Muy bien, en esta tarde, mis hermanos, vamos a cantar unos coritos al Señor. Vamos también a decirle al Rey que Él nos bendiga en esta hora, y por eso quiero invitarle en esta preciosa tarde que cantemos al Señor con todo gozo. Son unos coritos conocidos. Quiero que busquen, por favor. Este coritos son preciosos. Número 16. Solamente son dos coritos. Número 16. Y luego vamos a cantar una cadena de coritos. Número 16 en nuestros seminarios. Son coritos conocidos, mis hermanos. Número 16 en nuestro seminario. Jesús es la roca. Número 16. Cantemos con todo gozo al Señor, hermanos, en esta preciosa noche. Y decimos: Jesús es la roca de mi salvación. Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición y lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz. Me lleva a su seno de paz. Si tiene inario, vamos con la 3. Del negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvo queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paso se ofrece, su paz se los da, aquel que le busca ser
soy, Jesucristo me dio libertad. Y terminamos. Jesús es la fuente de la redención de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Amén. Ahora acompáñenme por favor, hermanos, los que tienen inario en su casa. Recuerden que estamos en nuestro culto y en el culto se lleva Biblia y inario, ¿verdad? Y su fe. Si usted tiene su inario, busque conmigo 504, 504. Es una cadena de cueritos que usted se va a recordar, hermano, 504. Vamos a cantarla. Yo quiero que usted le cante al Señor desde su casa, que le adore. Recuerde que estamos en nuestro culto de estudio bíblico. Cadena de cueritos número 5, 504, 504. Vamos a cantar en esta noche y nos vamos a gozar en el Señor. 504. El cantar, y decimos con gozo. El cantar de los cantares es la iglesia. Jesucristo, su amado esposo, viene por mí. Levántate, iglesia mía, y ven, que el invierno de largo tiempo ya terminó. Levántate, iglesia mía, y ven, que el invierno de largo tiempo ya terminó. Y decimos, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová, oigan, sino a tu nombre da gloria, gloria y honra, por tu misericordia y verdad. Sino a tu nombre da gloria, gloria y honra, por tu misericordia y verdad. En armonía, juntos en armonía, tra la 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 la. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. Y decimos, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Oiga esta promesa, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Te alabaré Jehová con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Cantaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré Jehová, te alabaré Jehová, te alabaré Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosas alabanzas en esta noche, mis hermanos. Bienvenidos todos, hermanos, a nuestro culto de estudio bíblico. Gracias por estar ya en sintonía de nuestro culto de estudio bíblico. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Gracias por conectarse, mis hermanos. En unos minutitos vamos a la palabra del Señor. Recuerde, comparte la transmisión. Cuando usted comparte, este evangelio se puede expandir aún más, hermanos. Bienvenidos todos. Recuerde, hermanos, estamos orando, hermanos, por nuestros milagros, orando por nuestras necesidades. Recuerde, no podemos bajar la guardia. Por eso le invito a que todos los días nos unamos a nuestra cadena de oración. 10 de la noche, 10 de la noche, nuestra cadena de oración. No podemos bajar la guardia. El hecho que ya ha empezado la primera fase, hermano, eso ahorita pues es algo muy delicado. Así que oremos al Señor para que todo vaya con normalidad y no nos vayan a atrasar más la fecha de volver al templo. Recuerde que estamos de acuerdo a la agenda, estamos próximos a volver el 22 de julio. 22 de julio, estamos hablando ya un promedio de 34 días para volver a la casa del Señor. Pero necesitamos orar, ¿para qué?
no vayan a haber eventualidades. ¿Qué eventualidades podrían haber? Bueno, que nos vuelvan a encerrar otra vez, que vuelva a haber pues una crisis, ¿verdad? Esperamos en el Señor que esto, que las fases vayan dándose con normalidad, hermanos, y así podamos volver el 22 de julio a la iglesia del Señor. Por eso le invito a que juntos nos unamos en cadena de oración todos los días, 10 de la noche. Si usted necesita que oremos por usted, solamente mande su petición y con mucho gusto estaremos orando por usted. Mándenos su petición. Si usted necesita que oremos por usted, este es el momento. Cadena de oración, 10 de la noche. Mándenos su petición y con gusto a partir de hoy empezaremos a orar por usted. Recuerde que de esa cadena de oración llevamos 22 testimonios para la gloria del Señor, 22 testimonios de cadena de oración. Así que le invitamos todos los días a las 10 de la noche. Y también, hermanos, pues estamos ya preparándonos ya, mis hermanos, para el regreso a la iglesia del Señor. Le comento, pues la iglesia tiene que hacer una buena inversión para volver nuevamente a abrir los templos. Le comento, tenemos que adquirir pues una pistolita láser para tomar temperaturas, tenemos que adquirir las alfombras, tenemos que adquirir el amonio que es para desinfectar el templo, tenemos que fumigar. Es una buena inversión, hermano, es una buena inversión que tenemos que hacer. Ya estamos en cotización. Algunas cosas, algunos productos ya los tenemos ya listos, solo estamos esperando que Dios nos provea para poder irlos a traer y así echar a andar ya lo que nos van a pedir como requisitos en el área de Ministerio de Salud, ¿verdad? Vamos a ver qué nos piden, mis hermanos, pero ya, desde ya, su iglesia se está preparando. Vuelvo y le repito, es una buena inversión que se va a hacer solamente para aperturar. Para aperturar hay que comprar todo eso, hermanos, para estar listos y así no tener ningún problema, mis hermanos. Le invito a que oremos todos juntos. Bueno, mis hermanos, recuerde también que la iglesia sigue caminando. Estamos siempre con las bolsitas de alimentos. Si usted conoce a personas que no están recibiendo ningún ingreso económico y no tienen alimentos, con mucho gusto les hacemos llegar una bolsita de alimentos de granos básicos. Esta semana estuvimos repartiendo, así esporádicamente, pero hemos repartido bolsitas, hermano. No tomamos foto, hermano, porque no, hermano, solamente la gente que se la lleva sabe que si se les ha llevado. No queremos ser políticos, así es que mis hermanos, si usted conoce a alguien que necesita alimentos, con mucho gusto infórmenos y vamos a hacerle llegar una bolsita de granos básicos, solamente aquellos que están pero varados totalmente. De ahí, mis hermanos, oremos por el país, oremos por todo lo que está pasando y recuerden, este domingo, preste atención, este domingo todos los padres de familia tienen que estar conectados al culto de las 4 de la tarde porque vamos a celebrar el domingo padrísimo. Hoy es el propio día, ¿verdad? Pero vamos a celebrar el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque algunos padres están laborando, ¿verdad? Entonces, ahorita pues no pueden estar conectados. Así que el domingo todos en familia vamos a celebrar el Día del Padre a las 4 de la tarde, aunque sea para decirle felicidades, pero conéctese, por favor, porque vamos a ver qué le damos, hermano, que sea un churrito. No, si no hay churritos en las tiendas, hermano, pero ya vamos a ver qué le damos, hermano. Ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué le damos a todos los padres este domingo? ¿Qué necesita? Solamente conéctese este domingo. Vamos a estar celebrando Domingo Padrísimo en el culto de las 4 de la tarde. Conéctese la familia, conéctese los padres para celebrarles este domingo a todos los padres y principalmente a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Felicidades a todos los padres que están conectados, ¿verdad? A esta hora, esta señal. Gracias por estar conectados. Que Dios les bendiga a todos los padres y el domingo a las 4 vamos a tener celebración, así como hicimos en mayo con las madrecitas, ¿verdad? Todos en familia en la iglesia del aire. Bueno, mis hermanos, preparen sus Biblias en esta hora. Vamos al estudio bíblico. Le invito a que no se desconecte. El capítulo que vamos a ver de Hebreos es de los capítulos más difíciles y controversiales en cuanto a la salvación. Hebreos capítulo 6, mis hermanos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Le invito a que no se vaya a desconectar y que por favor tenga su Biblia abierta. ¿Por qué? Porque necesito que vayamos viendo las construcciones gramaticales para lograr hacer una exégesis del texto. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a estudiar esta noche en nuestro estudio bíblico. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice el Señor en su palabra, amados. Por tanto,
Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta preciosa noche. Muy bien, estamos en estudio bíblico, capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Le explicaba hace unos minutos que este capítulo y luego el capítulo 10 tienen unos versículos que han ocasionado muchas controversias a lo largo de la historia. Algunos han interpretado estos versículos como versículos para justificar que la salvación se pierde, pero quiero ponerlo en contexto para que logremos entender a qué se refieren estos versículos. Muy bien, primero hagamos una retroalimentación de lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado iniciamos con el tema la madurez espiritual. Lo voy a ubicar en el tiempo y en el espacio. La carta a los hebreos va escrita a judíos que se han convertido al cristianismo. Es decir, el escritor de Hebreos hace esta carta para enviársela a una iglesia. Esta iglesia está compuesta de judíos que se han convertido al cristianismo. Nótese bien, desde ese momento tenemos claro que esos judíos todavía tienen rudimentos del Antiguo Testamento. Esos judíos están arraigados todavía a las costumbres y a todo lo que tiene que ver con la ley. Entonces, el escritor de Hebreos lo que quiere hacer con esta comunidad es poderle brindar la mayor información posible de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque recuerde que los judíos actualmente no creen en Jesús en el que nosotros creemos, porque para ellos Jesús no ha venido. Entonces, bien, ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ya vino. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque ellos esperaban a un libertador que viniese a liberarlos del yugo de esclavitud del Imperio Romano. Ellos esperaban a un Mesías que viniera con un ejército a librarlos. Pero encontraron y vieron a un Jesús que venía a hablarles de amor. Les venía a decirles, ¿verdad? Si te pegan una mejilla, pone la otra. Venía a hablarles de hacer las paces. Entonces los judíos no aceptaron que ese era Jesús. Entonces ellos siguen esperando a Jesús. Nótese, el escritor de Hebreos quiere dejarles bien planteados a esta iglesia que Jesús ya vino y que es superior a los profetas, es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior al reposo de ellos de la tierra prometida, es superior a Josué. Entonces el escritor de Hebreos viene planteándoles quién es Jesús y la superioridad de Jesús. Ahora bien, en el capítulo 5 empieza a hablar de cómo Jesús es superior, pero ya del versículo 11 al 14, vimos el miércoles pasado, el escritor de Hebreos les habla de la madurez. Necesitan madurar, les dice. Necesitan ya ser cristianos maduros. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos toca la madurez? Porque al escritor de Hebreos le interesa pasar ya a otros temas. El escritor de Hebreos quiere darles carnita. Entonces el escritor de Hebreos les dice, mire, es necesario que maduren, hombre. Es necesario que crezcan ya. Y por eso es que vimos nosotros el miércoles pasado la importancia de madurar espiritualmente. Un poco fuerte el sermón, pero necesario. Hablábamos, ¿verdad? Que hay personas que tienen años de ser creyentes, pero no han madurado, pero ni una centésima. No, mire, hay creyentes que tienen 15, 10, 5 años y le aseguro que no saben, pero ni las prerrogativas de Jesucristo. Ay, pastor, yo no he estudiado en un seminario, si en la Biblia está eso, hermano. Bueno, hay cristianos que no saben ni qué son los atributos de Dios, pues. Pastores, que yo no he ido a estudiar, si no hay necesidad de eso, ahí está en la Biblia los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Comunicables e incomunicables. Los comunicables, amor, paz, bondad. Incomunicables, omnipresente, omnisciente.
Son cositas básicas que todo creyente lo debe de conocer. Pero ¿por qué no las conoce? Porque no lee la Biblia, porque no ha madurado, no ha dado un paso más. O sea, no hemos madurado en la fe. No hemos madurado. Creemos que el cristianismo es hacer la oración, ir a la iglesia y ya estuvo. No, hermano, el cristianismo va más allá. El cristianismo comienza primeramente con una renovación del corazón hacia afuera. Esa es la primera madurez. Ahora bien, hablamos de la madurez. ¿Por qué el escritor le interesaba tocar el tema de que deben de madurar? Porque en el capítulo 6 va a tocar ya un tema muy importante y es al que nos adentramos. El capítulo 6, hermanos, siempre está hablando de la superioridad de Jesús, pero hay unos versículos que han sido mal interpretados en cuanto a la salvación, y a eso es lo que queremos darle una exégesis en esta noche con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero empecemos con el versículo 1 para ver qué nos dice el escritor de Hebreos. Recuerde, viene hablando de la madurez, viene hablando de que deben de conocer la palabra, ahora va a adentrarse a un tema muy importante. ¿Qué sucede con aquellos que se apartan? Ese tema va a tocar, porque al escritor le interesa esto. ¿Qué sucede si un judío que se convirtió se vuelve apóstata? Eso es lo que va a tocar ahorita. Y son temas bien delicados. Analicémoslos, por favor. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Bueno, aquí tenemos varios elementos para poder lograr sacar la enseñanza. Vamos a desglosar el texto. Iniciemos. Por tanto, ese por tanto es una conclusión de lo que ya nos dijo él. Por tanto, bien, va a aterrizar, va a concluir en cuanto al tema que trae. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia de judíos convertidos al Señor? Bueno, lo que estaba pasando, mis hermanos, es que el escritor de Hebreos hace un llamado a que dejen ya la doctrina de los rudimentos de Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento relacionadas a la venida de Jesús. Le explico. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Son todas las enseñanzas del Antiguo Testamento concerniente a la venida de Jesús. En buen salvadoreño, ¿qué les está diciendo el apóstol? Miren, por favor, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hombre. Dejen de estarse preguntando si ya se cumplió las profecías de Isaías, si ya se cumplió todo lo que dijeron los profetas. Dejemos ya esa doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, hombre. Cristo ya vino, ya fue crucificado, ya subió al cielo, ya nos dio salvación. Entonces el apóstol le está diciendo, mire, pasemos ya. Démosle vuelta a la página. Dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ojo con esto. No se está refiriendo a las doctrinas del Nuevo Testamento. Ni mucho menos les está diciendo que no estudien la doctrina de Cristo. No. Estos rudimentos de la doctrina de Jesucristo se refieren, mis amados hermanos, a todas las doctrinas que hablaban, a todas las enseñanzas que hablaban de la preparación en relación a la venida del Mesías. Muy bien. Fíjese bien, ¿qué más dice? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Muy bien, vamos adelante a la perfección. Vaya, miren, ya dejen de estar estudiando los pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Les está diciendo, si Jesús ya vino. Jesús ya vino, hombre, le está diciendo. Ya dejemos, ahora mejor sigamos adelante a la perfección. Adentrémonos ya al ministerio que Jesucristo vino a implementar. Eso lo está diciendo el escritor. Adentrémonos ya a lo que Jesús vino a hacer y a implementar. Eso quiero enseñarles, dice. Porque el problema es que el escritor de Hebreos está enfrascado en decirles, miren, Cristo ya vino, pero ustedes siguen enfrascados en el Antiguo Testamento estudiando la doctrina de las profecías en relación a Jesús. Ya vino Jesús, pasemos a la perfección, dice. Quiero que ayudarles a entender los temas del propósito de Jesús en nuestras vidas. Ahora bien, miren lo que dice.
No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Muy bien. ¿Qué significa no echando otra vez el fundamento? Ah, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? El fundamento fue puesto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el fundamento? Todas las profecías de Jesús. Ok, ese es el fundamento. ¿Y qué dice aquí el escritor? No dice echando otra vez el fundamento. Ok, ya está el fundamento. Sobre ese fundamento, sigamos ahorita, dice el escritor. Ya el fundamento ya está. Ahora sigamos nuevamente. Ya está el fundamento, ya está la enseñanza de Jesús. Ahora, bajo ese fundamento, sigamos, por favor. Ahí sigamos. Ahora bien, vean lo que dice. No eches otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe de Dios. ¿Qué son el arrepentimiento de las obras muertas? Muy bien. Todo eso era enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. Estas enseñanzas los hicieron ellos, llamando para volverse al Señor. ¿Qué son el arrepentimiento? De lo que dice aquí el versículo 1, arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es eso? Todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, hablaron de esto, del arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se refiere exactamente esto? Lo que sucede era que en el Antiguo Testamento los judíos se habían acostumbrado tanto a pecar y a llevar ofrendas. Llevaban la ofrenda y volvían a lo mismo. Entonces, ¿qué les está diciendo el escritor? Miren, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire, ya está el fundamento que es Jesús. Pero por favor, no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, de arrepentimiento de obras muertas. Porque ¿qué hacía el judío? Bueno, el judío cometía un pecado, cometía una falta, y el judío llevaba una ofrenda al tabernáculo de Moisés, al tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía ahí? Bueno, él se arrepentía, ¿verdad? Y llevaba su ofrenda para arrepentimiento de pecado. Y él ya venía, ¿verdad? Ya venía santificado. Pero mañana volvía a hacer lo mismo. Ese es el arrepentimiento de obras muertas. Porque el arrepentimiento, hermanito lindo, produce cambio. Si yo me arrepentí hoy, pero vuelvo a hacer lo mismo mañana, eso no fue arrepentimiento. No, eso fue un arrepentimiento de obras muertas. Porque hoy cometí pecado, hoy me arrepentí, pero mañana vuelvo a hacer lo mismo. Nunca hubo arrepentimiento. No. Lo que hubo solamente fue, ¿verdad? Agilerar, ¿verdad? O tener limpia nuestra conciencia, pero no el corazón. Entonces, ese es el arrepentimiento de obras muertas, que el judío pecaba, llevaba su ofrenda, pero mañana volvía a hacer lo mismo. O sea, no había un cambio en realidad, no había en realidad esa transformación que hace el arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, que es la palabra griega metanoía. La palabra griega metanoía es un cambio de camino, un cambio de rumbo. Esa es la palabra para arrepentimiento. Yo me arrepiento hoy y ya no sigo este camino, sino que giro, un cambio. Ese es el arrepentimiento. Pero si yo me arrepentí y sigo por el mismo camino, yo no me he arrepentido, solamente quise tranquilizar mi conciencia, pero no hay un arrepentimiento de corazón. Entonces, cuando dice aquí, miren, por favor, le dice el escritor de Hebreos, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire, por favor, ya está el fundamento, pero hoy hagamos bien las cosas, hombre. Hagamos bien las cosas. ¿Y qué más dice? Del versículo 1 al final, de las obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué significa esa palabra? Mire, aquel que cree en el Señor y se arrepiente, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio práctico. Se lo vengo recalcando. Aquel que conoce al Señor y tiene un cambio, ya las cosas que hacía antes, ya le molestan, hombre. Ya le molestan. Ya no se siente igual, hombre. Yo siempre pongo esta ilustración de la hermanita que siempre quedaba dentro de los bailes para las fiestas patronales. La hermanita tenía mala suerte que ella vivía en esa cuadra, hermano. Y todos los años, hermano, la hermanita quedaba dentro del baile.
Entonces la hermanita llegaba al día siguiente a contar, mira, allá andaban los hermanos bailando, allá andaban las hermanas bailando, ¿no? Y nosotros siempre la fregábamos. Bueno, hermana, le decía, ¿y usted cómo es que sabe? Como yo adentro quedo, decía. Pero a mí me gustó una frase que ella dijo una vez. Pero mire, pastor, digo, mire, yo le voy a decir la verdad, me dijo. Yo cuando veo el ambiente dan ganas de bailar, me dijo. Pero mire, me dice, ya no se siente bien uno, me dijo. Ya no, me dijo. Arrepentimiento. Ya molesta el pecado. Ya molesta ese comportamiento. Ya molestan ciertos lugares. Ya molestan ciertas amistades. Ya molestan ciertas actitudes. Si no le molesta, revise su conversión. Si no le molestan ciertos comportamientos, si no le molestan ciertas amistades, si no le molestan ciertos lugares, revíselo. Revise su corazón. Y la hermana, me gustó esa expresión cuando dijo, pero mire, pastor, uno ya no se siente igual, me dijo. Ya no, me dijo. Ya nos toca bailar, me decía ella, atrás del bafle, pero es que yo molesto, ¿verdad? Que los cristianos se meten atrás del bafle a bailar. Entonces, cuando esta hermana me decía, mire, pero ya no se siente igual, hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí el versículo? Dice, dejando, dice, los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquel que verdaderamente hace un cambio de vida es porque en realidad le cree a Dios. Y si usted dice, mire, pastor, yo no voy a la iglesia porque siento que no voy a cambiar, es que pruebe, hombre. Pruebe, hable con Dios, hombre. Pastor, es que usted no conoce los vicios o las adicciones que yo tengo. Mire, allá por el año 99, creo yo, o 2000, escuché el testimonio de un hermano, y no se me olvida el nombre, el hermano Salvador. Él pintaba buses en los buses departamentales. El taller de él estaba por la Arena El Salvador, ahí en San Jacinto, el hermano Salvador. Y él subió a dar testimonio. Y él dijo, hermano, un viernes de milagro, hermano, dijo, yo vengo a darles testimonio de liberación de drogas, dijo. Ya un señor, hermano, ya un señor de 50, 60 años. Y dijo, hermano, dijo, a mí me invitaron a la iglesia, me gustó, dijo, me gustó la enseñanza, dijo, y me quedé, dijo. Pero, dijo, yo venía con una adicción, dijo. Yo tomaba, dijo, pero quizás no era tanto el beber, sino que yo tenía la adicción de la piedra, dijo. Y miren, dijo, yo recuerdo, dijo, que el pastor decía, si usted tiene alguna adicción, decía, si usted tiene algún problema, alguna adicción, hable con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a quitar esa adicción. Entonces dice el hermano Salvador, yo oraba al Señor que me ayudara a quitarme esta adicción de la piedra. Porque miren, dijo, dando el testimonio el hermano en un culto de milagros. Yo a veces, dijo, después de los cultos, dijo, yo salía y nomás salía de la iglesia, iba a comprar la piedra, dijo. Pero yo le pedía al Señor que ya no quería fumar. O a veces, dijo, yo la pasaba comprando y me venía para el culto, dijo. Eso sí, dijo, yo nunca le falté a un culto. Uy, eso me agradó. Pastor, sí, pero ese es sinvergüenza. No, hermano, es que mire, las iglesias son para gente que quiera cambiar. Y nadie va a cambiar de un día para otro. Peor trayendo una adicción de años. Es un proceso. Y que el Espíritu Santo lo va a envolver a través de la palabra. Y va a llegar un día que va a romper esa cadena. Y el hermano así pasó por largo tiempo. Dice que pasó como 3 años así. Un día, él estaba pintando un bus, dice, de Usulután, de esas grandotas especiales. Y estaba pintándolo. Y le dijo al ayudante, fulano, le dijo, vende, le dijo. Sí, le dijo, anda a comprarme una piedra, le dijo. Y comprate una tu bacha para vos, le dijo. Los que han andado en la calle saben qué es la bacha, ¿verdad? Si no, averigüenlo en el diccionario. Anda a comprarte una bacha para vos y tráeme una piedra. Vaya, le dijo, y se fue el ayudante. Y mira, hermano, dice el hombre que estaba dentro del bus. Sacó su pipa, preparó la piedra, se hincó y le dijo, Señor, le dijo, que esta sea la última piedra que yo me fume. Yo ya no quiero este vicio. Mire qué oración más del corazón. Pastores, ¿cómo es posible que hagan eso? Es que, mi hermano, lea la Biblia por quién vino Jesús. Si Jesús vino por los pecadores, no vino por los santos. La iglesia es el hospital del alma, donde llegamos a regenerarnos lo que queremos cambiar.
Y el hombre levantó la pipa. Y yo creí que no se le iba a fumar. Y dijo el hermano en su testimonio, hermano, dijo, y me la fumé, dijo, después de haber orado. Y hermano, dijo, hoy, dijo, en el púlpito, yo tuve este vicio de tomar y de droga, dijo, 40 años, es que él empezó a los 20 años. Y hoy, dijo, yo hice un trato con Dios que iba a dejar 1 año, 6 meses para dar el testimonio. ¿Para qué? Para ver si no caía. Y hoy, dijo, estoy cumpliendo 1 año, 6 meses de estar limpio, dijo. Ya un señor mayor, hermano. Y bien me recuerdo yo que el pastor general se emocionó tanto y le dijo, hermano, le dijo, deme un abrazo, le dijo. Porque fue tan sincero el testimonio de ese hombre de querer dejar esa droga, de querer dejar esa cadena. Ese es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento nunca va a venir de una acción mía, no. El arrepentimiento va a venir de una acción de Dios hacia mi vida. Es Dios quien va a orar, es a través de su palabra. El hombre dijo algo, yo no falté a los cultos. Entonces, si usted tiene alguna adicción, si usted tiene algún problema, yo le invito que cuando abramos los templos, lléguese, hombre, lléguese. Pastor, es que a mí me da pena que habla la gente de mí. Mire, es que su trato no es con la gente, hombre. La gente siempre va a hablar. Si uno se porta bien, habla. Si uno se porta mal, habla. La verdad que con la gente usted nunca va a quedar bien. Usted a quien le va a demostrar que quiere cambiar es a Dios, no a la gente. No a la gente. Por eso le hago el reto esta noche. Si usted quiere cambiar de estilo de vida, al abrir los templos, lléguese. Y se vuelve a caer, siga llegando. Que va a llegar un momento que el Señor lo va a envolver con su gracia. El Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a transformar como mi hermano Salvador. 40 años de adicción. Ese es arrepentimiento. Eso es lo que está hablando el apóstol. Ese arrepentimiento de la fe en Dios. Que Dios nos va a ayudar. Sí, hermano, la iglesia es el hospital del alma. La iglesia está llena de personas que vamos regenerándonos y cambiando. Ahora bien, versículo 2. Sí, de la doctrina de bautismo. Ok, recuerde, el autor le viene diciendo, miren, por favor dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, no está hablando de ninguna doctrina del Nuevo Testamento. ¿Y qué les dice que hay que dejar? Versículo 2, de la doctrina de bautismos. Muy bien. ¿Cuál es la doctrina de bautismo? No es el bautismo del Nuevo Testamento, no. Se está refiriendo específicamente al bautismo, al lavamiento, a los rituales del Antiguo Testamento. Recuerde que esta carta está siendo escrita a judíos que se han convertido y ellos traen bien arraigado esa doctrina del Antiguo Testamento. Y por eso les dice, dejemos ya esas doctrinas del bautismo. ¿Cuál bautismo? Del lavamiento, de las liturgias que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted, hermano, que el judío tenía una percepción? Y es que muchas veces el judío hacía un lavamiento corpóreo. Es decir, él se echaba agua o se iban a meter a los lagos a que los cubriera. Entonces se hacía un lavatorio. Entonces esa era una ceremonia de purificación. Entonces que también era tipificado como un bautismo en el Antiguo Testamento. Entonces el escritor de Hebreos dice, mira, dejemos ya eso, hombre. No. Eso no les quita el pecado. No, yo les quiero hablar del verdadero que vino a quitar el pecado, que es Jesucristo. A ese quiero llegar yo. Entonces le dice, quitemos ya, dice, esa doctrina de los bautismos. Bautismos rituales de lavamiento del Antiguo Testamento. ¿Qué más dice? De la imposición de manos. No está hablando de la imposición de manos del Nuevo Testamento, no. Está hablando de la imposición de manos del Antiguo Testamento que hacían los sumos sacerdotes y también que hacía el pueblo de Israel. Ojo, viene y le dice, quitémonos ya todos esos rudimentos de enseñanzas de Cristo del Antiguo Testamento. Quitémoslos ya, dice, porque eso ya se cumplió en Jesús. Primero, quitemos, dice, el bautismo, las ceremonias de lavamiento. Segundo, dice, la imposición de manos. No del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. Imposición de manos en dos. La imposición de manos que hacían los sacerdotes para ordenar sacerdotes y la imposición de manos, y esta es la que está hablando el escritor, que hacía el judío. Muy bien, ¿a qué se refiere? Si un judío había cometido un pecado y quería expiar su pecado, él elegía un corderito.
Y ese corderito lo llevaba al tabernáculo de Moisés, al tabernáculo del Antiguo Testamento, como le quiere llamar. Pero el judío no podía entrar al templo. Salía un sacerdote levita y el judío ponía sus manos en el animalito. Y cuando el judío ponía su mano en el animalito, eso tipificaba, en imposición de mano, tipificaba que mis pecados se le pasaban al animalito. Entonces, el sacerdote levita llevaba el animalito, lo degollaba, rociaba la sangre y quemaba la grosura, riñones, hígado, etc. Y ese humo subía como ofrenda por el pecado del judío. Entonces, cuando está hablando aquí, dejemos ya los rudimentos, ¿verdad? Dejemos la doctrina de los bautismos, eventos sacramentales, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Dejemos ya también, dice, la imposición de las manos. Ya no, hombre, o sea, porque los judíos están todavía con aquella doctrina. Y eso es lo que el escritor de Hebreos les quiere decir. Ya dejemos eso, hombre. Ya pasemos de eso. Ojo, le estoy interpretando de acuerdo al contexto. Ahora bien, también lo podemos aplicar al Nuevo Testamento. Hay iglesias que pelean, ¿verdad? Que hay que imponer mano, que no hay que poner mano, que esto, que lo demás. Mire, haga lo que usted quiera. Si quiere, imponga mano, si no quiere, imponga mano. Al final, la fe es unipersonal y en la fe, y Dios va a tratar únicamente con la persona. Es que ustedes no imponen mano. Es que usted, hágalo, si no hay problema. Hágalo. Mire, hermano, voy a ser tan práctico en la interpretación. Yo puedo irle a imponer manos a usted para orar por usted, pero si usted no lo cree, no sana. Aunque yo sea un gran hombre de fe, ¿verdad? Pero si usted no cree, no pasa nada. No pasa nada. No. Hágalo. Es que hay que poner la mano, ¿verdad? Con aceite. Hágalo. El aceite tenía, en los usos bíblicos, el aceite era medicinal, el aceite era para refrescar y el aceite era para las comidas. Medicinal, porque la gente caminaba por el desierto y llegaban pues heridos, se echaban. Refrescante, porque refrescaban del desierto. Entonces, haga lo que quiera hacer. Háganlo. O sea, no quita ni da. Pero ojo, si le digo, si usted es de los que se afanan por andar poniendo mano, yo no tengo ningún problema. Pero ¿tendrá fe la persona a quien le ponemos manos? Ese es un gran detalle. Porque si la persona no cree, por más que yo le ponga manos todos los días, no va a ocurrir nada. Si es que Dios va a obrar de acuerdo a la fe de cada quien. Sí, Dios, por eso yo a lo más que he dicho, hermano, pongan ustedes sus manos. Ustedes ministrense. ¿Qué es lo que hago yo? Impulsarlo a que usted crea. Que se ponga la mano donde está la dolencia. Que sea usted. Que sea usted. Ahora bien, ¿qué más dice? De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Era otra doctrina del Antiguo Testamento. Esa lo habla Job. Lo habla Job 19:25. Isaías 53 del 1 al 12. De la resurrección de los muertos, ¿verdad? El Antiguo Testamento sí enseña de una resurrección a futuro. Entonces, el escritor les está diciendo, mire, dejemos esa doctrina ya, hombre. Y pasemos a otras cosas más elementales. Y miren lo que dice. Al final del versículo 2, y del juicio eterno. Ahí está. Claro que en el Antiguo Testamento se hablaba del juicio eterno. Ahora pasemos al 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué significa el versículo 3? El autor de Hebreos les está ofreciendo la ayuda a poder entender el ministerio de Jesucristo. Porque les está diciendo, quiero que dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo del Antiguo Testamento. Y si ustedes quieren, yo estoy dispuesto, dice el autor, a ayudarles a entender de aquí para allá el ministerio de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que aprendan. Ya dejen de andar con tanta cosa, hombre. Yo, hermano, hay creyentes que todavía están con temas que son de niños todavía. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo demás? ¿Qué pasa? Usted ya sabe. Mire, si usted hace lo malo, ya sabe lo que le viene. Si hace lo bueno, ya sabe lo que le viene, hombre. No, pasemos a otros temas. Yo quiero que conozcamos verdaderamente la voluntad de Dios. Esos son temas gruesos, mire. Que reconozcamos la omnisciencia de Dios.
Y el versículo 4 que voy a tocar ahorita, que reconozcamos si verdaderamente somos salvos. Eso es lo que el escritor va a tocar ahorita. Quiero dejar una introducción al versículo 4. El versículo 4 en ningún momento está hablando de que la salvación se pierde. El creyente que ha recibido a Cristo y ha tenido una conversión genuina y ha sido sellado por el Espíritu Santo, tiene una salvación eterna. Porque el texto, versículo 4 al versículo 6 ha sido mal interpretado. Interpretándolo, haciendo creer que la salvación se pierde. Pero el versículo no habla de perder la salvación. ¿De qué habla? Veámoslo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Uy, ¿de quién está hablando? Nótese bien, nótese bien, nótese cómo inicia el versículo 4. Porque es imposible. Los que están en línea ahorita van a aprender de gratis, porque esto yo tuve que estudiar y pagar para aprenderlo. Es una de las cartas más difíciles que se estudia 6 meses en un seminario. Por favor, atesore esta enseñanza. ¿Qué dice? Porque es imposible. Uy, nótese bien cómo inicia. Es imposible. Es imposible. Desde el inicio ya nos dice, ya es imposible a todo lo que voy a decir. Ok. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Iluminados por qué? Por el Evangelio de Jesucristo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados por el Evangelio, iluminados por el Evangelio. Oye bien, no pierda la primera frase, imposible. ¿Por qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? Claro que recibieron. Gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. ¿Qué significa eso? Sí gustaron, sí tuvieron privilegios. Pero, dice, ellos no tuvieron fe para eso. Gustaron del don celestial. ¿Y qué más? Versículo 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí viene el meollo. Muy bien. Si una persona recibe a Cristo y tiene una conversión genuina, no estoy hablando de solamente hacer una oración, porque una oración cualquiera la hace. No, estoy hablando de esa conversión genuina. Porque si usted cree que solo por hacer una oración ya estuvo, no. Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento y una conversión genuina. La oración cualquiera la repite, hermano. Nosotros andamos evangelizando y ya hasta el bolito la repite. Pues, Señor Jesús, yo necesito como salvo personal. ¿Quedó salvo? No, si ni sabe lo que hizo. Y muchos creyentes creen, es que yo hice la oración. Yo hice hace tantos años, hice la oración. Ok, ¿hizo la oración? O en realidad Jesucristo entró a nuestras vidas. Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Qué hay? ¿Cuál es la evidencia de que somos salvos? ¿Cuál es la evidencia de que Jesús está en nuestros corazones? ¿Sabe cuál es la evidencia? El cambio, la transformación, cambios de carácter, de actitudes, de corazón. Si antes éramos odiosos, hoy somos amorosos. Esperaría yo, ¿verdad, Señor, que así sea, hermano? Yo sigo soñando, pero así va a ser algún día. Si antes nos caíamos mal, hoy nos vamos a caer bien. Ojalá que sí. Si antes éramos disenciosos, ojalá que hoy ya no, ¿verdad? Si antes éramos problemáticos, orgullosos, ojalá que ya no, ¿verdad? Ojalá que ya no. Yo tengo fe que ya no, hermano, yo tengo fe que ya no. Evidencias. Pero ¿qué dice el texto? Verso 4. Porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados
gustaron del luz celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está la cuestión. Pastor, pero espéreme. ¿Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Sí, hermanito lindo. ¿Ok? Dejemos la pausa y vamos al versículo 5. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, recibieron el Evangelio. Claro que sí, se conectaban a la iglesia del aire. Miren lo que dice. Y de los poderes del siglo venidero. Uy, vieron milagros. Vieron milagros. Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pastor, aquí ya no entiendo. Ok, por favor, úname el versículo 4 con el versículo 6. Vea lo que dice, úname el versículo 4 con el versículo 6. Porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron de lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, oiga bien, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es imposible, oiga bien, y recayeron. Es imposible que estos que gustaron y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Uy, pastor, ¿y esto? Es que pareciera ser que son creyentes, ¿verdad? Por eso le dije que estos versículos han sido mal interpretados, aplicándolos a creyentes y queriendo decir que esto se pierde la salvación. ¿Cuál es la discusión? Es al final del versículo 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está, bien. Tuvieron al Espíritu Santo, dicen algunos intérpretes. Entonces, ¿se pierde la salvación? No. Partícipes del Espíritu Santo son en dos ámbitos, hermano. Por favor, présteme atención. Cuando hablamos de ser partícipes del Espíritu Santo, en dos ámbitos. Uno, el Espíritu Santo, dice, nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Cuando yo llego y el Espíritu Santo me convence de justicia, juicio y de pecado, ese es el primer actuar. Pero ¿cuál es el otro actuar que dice aquí el versículo 4? Fueron partícipes del Espíritu Santo. Ese es cuando ya soy sellado. Pero esta gente se quedó en la primera parte. El Espíritu Santo los redarguyó de justicia, juicio y de pecado, pero nunca fueron sellados. Nunca tuvieron la plenitud del Espíritu Santo. Solamente se quedaron en la primera. Recibieron convencimiento, sí, reconocieron que estaban mal, sí, reconocieron, ¿verdad? Claro, fueron a la iglesia, claro que sí, pero nunca tuvieron una conversión genuina. No está hablando de perder la salvación, está hablando de que nunca tuvieron una salvación genuina. A eso se refiere el versículo. ¿Y qué pasó con esta gente? Oiga bien, cuando dice y recayeron, esta gente fue gente apóstata. ¿Y qué es la gente apóstata? Oiga bien, es aquella que blasfema contra el Señor. ¿Y qué es la blasfemia? Es atribuirle las obras de Dios al enemigo. Ese es un apóstata, ese es un blasfemo. Esta gente cayó en apostasía. Nótese bien lo que dice el texto en el versículo 4, porque es imposible, dice, es imposible que aquellos que estuvieron, que gozaron, escucharon la palabra, ¿verdad? Llegaron de vez en cuando al culto, es imposible, dice, y recayeron, es decir, y se hicieron apóstatas. A ver, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no pueden. El único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso se llama apostasía. Blasfemios. Y estos entran en ese grupo. ¿Por qué? Porque ya no pueden. Aquí lo dicen. Aquí lo dicen. Sí llegaron a la iglesia. Sí les gustaron los cultos. Claro que sí. Pero su conversión nunca fue genuina. Y al no haber una conversión genuina, se vuelven apóstatas, blasfemos contra el Espíritu Santo. Blasfemia, hermano, no es burlarse de los pastores. Blasfemia no es burlarse de las iglesias, no es burlarse de la Biblia. La blasfemia es atribuirle al diablo
las obras del Espíritu Santo. Es decir, decirle a la gente, en esa iglesia se hacen esas cosas porque el diablo está ahí. Esa es blasfemia. Esa es blasfemia. Ahora bien, esta gente, además de ser blasfemia, apostató. Es decir, se salieron, retrocedieron. Pero por su blasfemia es imposible que vuelvan a su arrepentimiento. Es imposible porque blasfemaron. Y es el único pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, recapitulando, el versículo 4, 5 y 6 no está hablando de perder la salvación. No, está hablando de personas que estuvieron en la iglesia, pero que no tuvieron una conversión genuina, blasfemaron y apostataron. A eso se está hablando. La persona, el creyente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y ha experimentado una conversión genuina, y el Espíritu Santo hace la obra en esa persona tiene una salvación eterna. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna y la salvación no se puede perder. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, pero yo conozco muchos creyentes que andan haciendo y deshaciendo. Probablemente no conocen a Jesucristo. Probablemente. Tendrían que revisar su salvación. Pero aquel creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo y ha tenido una conversión genuina y comete pecado que no sea de blasfemia, él tiene arrepentimiento todavía. Aquí estos versículos son específicamente a aquellas personas que blasfemaron y apostataron. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que la salvación se pierda. Ahora bien, mis amados hermanos, vea cómo termina el versículo 6. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Claro, por su blasfemia vuelven a crucificar a Jesús. Es una analogía que hace el escritor. Se volvieron atrás. En pocas palabras, no valoraron el sacrificio de Cristo. Amados, la salvación no se pierde, siempre y cuando sea una conversión genuina y siempre y cuando el Espíritu Santo haga la buena obra en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo está con nosotros, usted está sellado y tiene una salvación eternamente y para siempre. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos una noche más, Señor, de estudio bíblico. Por permitirnos, Señor Jesús, podernos congregar, Señor, en la iglesia del aire. En esta hora, Padre, queremos darle gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Señor. Esta noche quiero orar, mis hermanos, por aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted nunca ha recibido a Jesús, yo le invito a que esta hora pueda abrirle su corazón a Jesús. Permita que el Señor entre a su vida. Permita que el Señor le ayude. Ya no luche solo. Estamos en los peores momentos del país. Crisis, angustias, pruebas. Ya no luche solo. Ni tampoco esté solo. Saldremos adelante los que estemos unidos. Y unidos al mejor aliado, a Jesús. Vamos, hermano. Permita que Jesús haga un cambio en su vida. Permita que Jesús pueda sanar su corazón. Pueda sanar su vida. Ábrele su corazón a Jesús. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Padre, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted ha pasado una nueva vida. Recuerde, Dios es bueno, Dios es fiel. Conéctese al 10 de la noche y juntos oremos al Señor. Lo necesitamos. Le aseguro que lo necesitamos. No crea que ya terminó todo. No, hermano, no crea que ya terminó todo. No ha terminado. No baje la guardia. Que Dios le bendiga. Dios está con nosotros. Dios es fiel. ¿A quién hemos creído? A Jesucristo de Nazaret.
Feliz noche. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.